En Berlín, el profesor Roland Hetzer del Instituto Alemán de Cardiología corrige un defecto del tabique interventricular de una niña de 10 meses. En Jena, el profesor Johannes Schelle de la Clínica Universitaria Friedrich Schiller realiza una resección hepática. En Londres, Peter Earnshaw, miembro del Real Colegio y cirujano de los hospitales Guy's y St. Thomas, practica un reemplazo total de rodilla. Intervenciones difíciles de por sí, que además tienen otro aspecto en común. En los tres casos, el equipo se había comprometido a operar sin transfundir sangre halogénica. Hoy día, en 150 países, más de 100.000 médicos se han comprometido también a practicar la medicina y la cirugía sin sangre, porque tienen la firme convicción de que las estrategias alternativas a las transfusiones son sencillas, seguras y eficaces. Muchos opinan que todo empezó en la década de 1950, con la innovadora cirugía mayor cardiovascular sin sangre del Dr. Denton Cooley. Este atendió a pacientes testigos de Jehová, quienes, aunque desean tratamiento médico y quirúrgico de calidad, no aceptan transfusiones de sangre halogénica, pues obedecen el mandato bíblico: absténganse de sangre. En 1977, su equipo publicó un informe sobre sus 20 años de experiencia tras una serie consecutiva de 542 operaciones cardiovasculares sin sangre. En él se indicó un riesgo aceptablemente bajo. El profesor Richard Spence, pionero en estrategias alternativas a las transfusiones. Lo que aprendimos con los testigos de Jehová en las primeras etapas de la medicina y la cirugía sin sangre benefició sin lugar a dudas al resto de nuestros pacientes. Actualmente, el campo del ahorro de sangre supone el uso planificado de múltiples alternativas para evitar la necesidad de transfundir a un paciente sangre de otra persona. Hemos operado tanto a neonatos como a personas de más de 90 años y utilizamos los mismos enfoques y técnicas. El profesor Albert Hug habla de lo que se ha logrado en los pacientes en general. Durante los años en que los riesgos de las transfusiones de sangre no se percibían como hoy, el 15% de las pacientes de riesgo recibían sangre. En la actualidad, esta cifra está muy por debajo del 1%, y eso que nuestro centro se especializa en casos complicados. Ya hemos reducido nuestro índice de transfusiones en las operaciones de reemplazo de rodilla y de revisión de reemplazo entre un 5 y un 8%. Lo ideal sería reducirlo a 0. El profesor Hetzer destaca una de las razones de tal objetivo. Hoy día, por lo menos el 80% de los pacientes preferiría en lo posible que no se le administrara sangre. Y, por razones legales y éticas, se procura respetar cada vez más los deseos del paciente. Los expertos también quieren evitar los riesgos médicos concomitantes de las transfusiones de sangre halogénica. Toda unidad donada al banco de sangre, sea halogénica o autóloga, presenta el riesgo de incompatibilidad ABO por error humano y de que se produzca una reacción hemolítica transfusional mortal. Entre los efectos secundarios se cuenta la transmisión no solo de infecciones virales de las que todo el mundo habla, como el VIH o la hepatitis B o C, sino también de nuevos virus que imperan en la población donante. Y las transfusiones de sangre constituyen cada vez más una vía de contagio de enfermedades parasitarias. El impacto de la inmunomodulación transfusional en la salud pública es muy difícil de evaluar. Y calculamos que en Estados Unidos tal vez mueran anualmente de 10.000 a 50.000 pacientes por causas relacionadas con la inmunomodulación transfusional. ¿Mutarán los virus existentes y producirán enfermedades? No hay razón para creer que no lo harán. Muchos ven estos riesgos y los gastos concomitantes, pero creen que no disponen de alternativas a la sangre halogénica. Sin embargo, tras un estudio innovador realizado por el Dr. Paul Eber de Canadá, hasta los beneficios de la sangre halogénica, según los criterios actuales, se están cuestionando. En dicho estudio se comparaba una práctica transfusional liberal en pacientes graves de la unidad de cuidados intensivos con otra restrictiva. Los resultados fueron sorprendentes, en particular las tasas de mortalidad.
Me refiero al estudio de Eber, en el que se demostró con más de 800 pacientes que transfundir menos da mejores resultados. Dos estudios previos aportaron datos que indican la necesidad de revisar los criterios sobre el uso de sangre. Veamos primero el estudio Sangis, publicado en 1994. Fue parte de una acción coordinada del Programa de Investigación Médica de la Comisión Europea y analizó los índices de transfusiones en importantes hospitales europeos. Llegaron a compararse los índices habituales en 43 hospitales clínicos para 6 intervenciones comunes y estandarizadas. El estudio reveló que los centros transfundían automáticamente a porcentajes muy distintos de pacientes para el mismo tipo de operación, desde un 0% hasta un 96% en intervenciones de bypass coronario, y desde un 0% hasta un 100% en las de reemplazo total de cadera. Lo que se destaca es la variabilidad de la práctica transfusional entre un centro y otro para la misma operación. En 1998 se publicó un estudio complementario en Bélgica. El estudio Biomed sobre transfusiones en el campo quirúrgico abarcó todo tipo de hospitales y encontramos exactamente la misma escala de variabilidad. Así que llegamos a la conclusión de que la variabilidad implica que muchos de los componentes sanguíneos que se transfunden se están administrando innecesariamente. Hay que destacar un aspecto positivo con relación a dos de los hospitales belgas que participaron en ambos estudios. Tras el estudio Sangis, cambiaron su criterio transfusional. Habían logrado de algún modo reducir a una quinta parte, por lo menos, el uso de sangre en operaciones de cirugía mayor, como la de colectomía por cáncer. La estancia hospitalaria era más corta y no se produjo aumento alguno, ni en la morbilidad ni en la mortalidad. El profesor Philip van der Linden resume la conclusión a la que han llegado muchos especialistas a la luz de lo que se ha aprendido en los últimos años. En vista de que permite mejorar la atención al paciente y reducir el costo de la asistencia médica, el ahorro de sangre no es opcional, es imprescindible. Ahora bien, ¿en qué radica la eficacia de un programa de alternativas a las transfusiones? En que exista una labor de equipo, dicen los expertos. Francamente, tiene que haber colaboración. Ha de ser una labor de equipo y debe adaptarse al estado del paciente, así como al tipo de operación. Algunas técnicas son adecuadas para ciertos procedimientos y ciertos cirujanos, y no para otros. Las diversas técnicas alternativas a las transfusiones podrían dividirse en 3 principios básicos, 3 pilares. La planificación preoperatoria supone reconocer que el paciente no tiene suficientes eritrocitos endógenos para la operación planeada. Y esto no solo depende del hematócrito, sino además del volumen sanguíneo estimado del paciente, la pérdida de sangre prevista en operaciones de este tipo y también el umbral de transfusión que se considera razonable o tolerable para el paciente en cuestión. El primer pilar corresponde a una adecuada tolerancia a la anemia. Esto implica reconsiderar el criterio estándar sobre el tratamiento de la anemia. Hay quienes todavía consideran como umbral de transfusión para todo paciente un hematócrito del 30% o un nivel de hemoglobina de 10 gramos por decilitro, cifras que se remontan a un artículo de Adams y Landy publicado en 1942. Estoy totalmente convencido de que los mágicos 10 gramos no tienen razón de ser. Nuestra experiencia con los testigos de Jehová nos ha hecho ver que, en primer lugar, no necesitamos los niveles de hemoglobina que antes creíamos esenciales. No debería existir una regla rígida o un umbral de transfusión. En algunas operaciones se puede anestesiar al paciente, según el caso, con una hemoglobina de solo 2 o 3 gramos si es necesario. Todos los médicos con experiencia recalcan la importancia de mantener la normovolemia mediante la simple restitución del volumen sanguíneo. Si este es adecuado, el consumo de oxígeno se mantiene dentro de un amplio margen de niveles de hemoglobina. Según el profesor van der Linden,
Los dos mecanismos principales para mantener una oxigenación tisular adecuada son el aumento del gasto cardíaco y el aumento de la extracción tisular de oxígeno. Entre los hematócritos aquí indicados, la cantidad de oxígeno extraída de los hematíes de una persona no anémica es prácticamente igual a la extraída de un número menor de hematíes en un caso de anemia normovolémica aguda. El primer mecanismo se consigue disminuyendo la viscosidad de la sangre y la estimulación simpática. El segundo, redistribuyendo el flujo sanguíneo a zonas de gran demanda metabólica y mejorando la microcirculación. Estoy plenamente convencido de que un mayor conocimiento del mecanismo que permite mantener la oxigenación tisular adecuada en un caso de anemia normovolémica aguda podría disminuir el riesgo de transfusión de sangre. ¿Qué experiencia ha habido con relación a este principio en particular? He reducido a la mitad nuestro índice de transfusiones con solo decir, ¿podemos bajar nuestro umbral de 10 a 8 y controlar un poco más las decisiones? Fue muy fácil, no costó nada. Sabemos que podemos permitir que los pacientes se adapten a niveles de hemoglobina relativamente bajos sin transfusiones de sangre. Como es lógico, hace falta planear con antelación, sobre todo si el paciente, por razones religiosas o de otra índole, rechaza la sangre halogénica. La planificación preoperatoria requiere una cuidadosa evaluación clínica de los riesgos de hemorragia y minuciosos análisis de laboratorio, incluidos los parámetros hematológicos estándar. Según el estado del paciente, podrían necesitarse también pruebas de coagulación y de afecciones que contribuyen a la anemia. Luego hay que calcular el margen de seguridad, es decir, la pérdida de eritrocitos tolerable para un paciente concreto durante todo el proceso perioperatorio. El profesor Earnshaw, basándose en las operaciones de reemplazo de articulaciones, explica su forma de abordar la situación. Con tan solo la altura y el peso, el sexo y la hemoglobina y el hematócrito iniciales se puede calcular el volumen sanguíneo. Luego, consultando los datos que se tengan, y cualquiera que haya practicado más de unas cuantas operaciones de este tipo debería poder referirse a ellas y ver cuál es la pérdida habitual, hay que averiguar la pérdida prevista para esa intervención en concreto. El último factor es ¿cuánto puede tolerar el paciente? En otras palabras, ¿hasta qué nivel puedo dejar que llegue? ¿Y si la pérdida de eritrocitos prevista es mayor que la tolerable? La pérdida de sangre tolerable puede incrementarse con solo reducir el umbral de transfusión o bien aumentando el hematócrito inicial del paciente, de modo que su masa eritrocitaria al comienzo de la operación sea más elevada. Varias de estas técnicas proactivas se pueden agrupar bajo el segundo pilar: optimizar la masa eritrocitaria. Podemos incrementar la masa eritrocitaria circulante del paciente antes de la operación. Y eso se consigue con hematínicos baratos, como el hierro, el ácido fólico y la vitamina B12. En ciertos casos puede utilizarse eritropoyetina recombinante, EPO, junto con hierro para tratar la anemia o elevar el hematócrito preoperatorio hasta un nivel de entre 45 y 50%. La EPO suele empezar a administrarse de 10 a 21 días antes de la operación. La EPO, representada por pequeñas partículas, incrementa la producción de eritrocitos al fomentar la supervivencia, diferenciación y maduración de las células eritroides en la médula ósea. En la última etapa eritroblástica, los núcleos son eliminados. Finalmente, los eritrocitos son liberados en el torrente sanguíneo. Obsérvese cómo acelera la EPO la producción de eritrocitos. Con la eritropoyetina, además de incrementarse la masa eritrocitaria, suele ganarse una semana. Véase cómo el hematócrito sube relativamente más con la eritropoyetina, según cierto estudio.
Y con la eritropoyetina podemos hacer que la hemoglobina circulante aumente 1 gramo por decilitro cada semana del tratamiento. El tratamiento con eritropoyetina humana recombinante también ha resultado eficaz como estrategia de ahorro de sangre, especialmente en intervenciones ortopédicas practicadas a pacientes anémicos. Y con ello me refiero a aquellos cuya hemoglobina inicial es inferior a 13 o cuyo hematócrito es inferior al 39%. Ahora utilizamos eritropoyetina en casos muy específicos, como por ejemplo, con los hijos de testigos de Jehová, a quienes empezamos a administrársela de 4 a 6 semanas antes de la operación. Se la damos 2 veces a la semana, a una dosis de 400 unidades por kilogramo. Si se combinan los dos principios, es decir, se aumenta el hematócrito preoperatorio y se disminuye el umbral de transfusión de sangre halogénica, es posible permitir que se produzca una pérdida de sangre aún mayor sin la necesidad de transfundir sangre halogénica. Y esta pérdida de sangre admisible puede reducirse aún más con algunas técnicas quirúrgicas y anestesiológicas. De modo que hasta procedimientos complejos como la cirugía espinal y las reintervenciones a corazón abierto se practican habitualmente con un margen de seguridad aún más amplio, ofrecido por el tercer pilar de un protocolo alternativo a las transfusiones, que supone minimizar la hemorragia o recuperar la sangre perdida. Veamos algunas técnicas intraoperatorias eficaces. El posicionamiento del paciente es una técnica sencilla y eficaz para reducir la hemorragia. La presión venosa local cambia según la posición del campo operatorio con relación al corazón, y existe una correlación directa entre la reducción de presión y el ahorro de sangre. El posicionamiento adecuado del paciente es muy importante en la cirugía ortopédica y particularmente en la cirugía espinal. Al ejercerse presión en el abdomen y por tanto en las venas paravertebrales, aumenta la pérdida de sangre. Con el soporte adecuado para evitar la compresión abdominal, la pérdida disminuye. Para reducir la presión venosa en algunas intervenciones, también existe la opción de utilizar anestesia regional en lugar de general, como se muestra aquí antes de una cesárea. Otra técnica es la de mantener la normotermia, especialmente durante operaciones largas. Si la temperatura del paciente desciende 1 o 2 grados, se observa que las plaquetas y los factores de coagulación no desempeñan bien su función, por lo que es esencial mantener a los pacientes normotérmicos. La normotermia es vital, por eso mantenemos la temperatura de nuestro quirófano a 27 grados en las operaciones de cirugía mayor, lo que a veces resulta incómodo para los cirujanos y hasta para el anestesiólogo, pero es muy bueno para el paciente. El cuerpo del paciente se puede calentar de modo más directo con un traje térmico o mantas térmicas. Incluso existen máquinas sencillas para calentar los fluidos antes de su infusión. Luego está la hemodilución. Los principios de la hemodilución, en lo que se refiere a la reducción de la pérdida de sangre, son bastante sencillos. Si se extrae sangre al paciente inmediatamente antes o después de la anestesia y se reemplaza con fluidos acelulares, entonces cuando el paciente sangre durante la operación, la pérdida de hematíes será menor. Por cada 100 mililitros de sangre completa perdida en el caso de un paciente con un hematócrito del 27%, se perderán 27 mililitros de hematíes, en lugar de los 45 que se hubieran perdido de haber comenzado con un hematócrito del 45%. Además, la hemodilución es un procedimiento aceptado por bastantes testigos de Jehová. La hemodilución es, desde luego, económica, pero no solo eso. También es beneficiosa para el paciente, pues mejora la reología de la sangre, como lo demuestran muchos estudios. Otra técnica alternativa a las transfusiones en ciertas operaciones es la de inducir hipotensión para disminuir la presión arterial media intraoperatoria. Normalmente se utiliza un fármaco que reduce la resistencia vascular sistémica. Con esta técnica se suele evitar hasta el 50% de la pérdida de sangre. Los anestesiólogos recomiendan cautela al combinar la hipotensión con la hemodilución porque la hipotensión puede afectar la redistribución normal del flujo sanguíneo. Un aspecto decisivo que requiere habilidad y paciencia es la meticulosidad en la hemostasia y la técnica quirúrgica.
Enseño a los internos a hacer una ligera incisión, abrirla y cauterizar todos los vasos. La técnica básica para controlar el sangrado consiste en ligar los vasos, todos ellos, hasta digamos los de 1 milímetro de diámetro. Si sigue habiendo algo de sangrado, hay técnicas de coagulación, la mejor de las cuales en este momento es la del coagulador de rayo argón. Lo usamos habitualmente en los trasplantes hepáticos. Los agentes hemostáticos también son de ayuda. Hay 2 tipos de agentes. Los generales, que se administran por vía intravenosa, como el ácido tranexámico o la aprotinina. Y los cirujanos también tienen la posibilidad de utilizar colas tópicas para controlar mejor el sangrado en el campo operatorio. Aquí vemos cómo se aplica una compresa de cola de fibrina directamente sobre la superficie disecada de un hígado. Este producto, que contiene una fracción de sangre, es aceptado por bastantes testigos de Jehová y otros pacientes. La última alternativa intraoperatoria a las transfusiones se denomina recuperación de sangre. Si la hemorragia intraoperatoria es intensa, la sangre derramada puede aspirarse con una máquina de recuperación de sangre, que suele tenerse lista para emergencias. Algunas máquinas se limitan a filtrar la sangre que circula por ellas a fin de eliminar cualquier residuo, mientras que otros modelos, además, lavan al mismo tiempo los glóbulos rojos. Una máquina de recuperación de sangre puede ahorrar hasta el 50% de la sangre que de otro modo se perdería. Su uso resulta aceptable para bastantes pacientes testigos de Jehová. La recuperación de sangre es una técnica muy valiosa, porque cuando se utiliza, la sangre derramada por el cirujano no es sangre perdida para el paciente. Suele recurrirse a ella cuando se prevé una pérdida de sangre de más de 1 litro en el caso de un paciente adulto. La recuperación perioperatoria de sangre es una técnica muy útil para el ahorro de sangre, pues resulta muy fácil de integrar en la mayoría de las operaciones cardiovasculares, ortopédicas, ginecológicas y demás. De modo que tiene amplias aplicaciones en la cirugía. Algunas máquinas de recuperación de sangre pueden adaptarse a niños pequeños, lo que amplía los horizontes de la técnica. También hay modelos sencillos que suelen ser muy útiles en el postoperatorio. Particularmente en las operaciones de rodilla, que suelen realizarse con torniquete y por tanto no hay pérdida intraoperatoria de sangre, la recuperamos después. Es muy sencillo, muy útil y relativamente barato. Solo hay que filtrar la sangre que sale y reinfundirla. Llevamos unos 4 años haciéndolo y estamos muy satisfechos con la tasa de éxito. Otro factor importante para minimizar la pérdida de sangre es la toma de micromuestras para los análisis necesarios. Dicha medida es de importancia capital en el preoperatorio y el postoperatorio de bebés, así como de adultos anémicos. El profesor Michael O'Bladen aborda el problema que presentan los bebés prematuros. Le decimos al médico la cantidad de sangre que realmente hace falta y que no saque más. Antes la idea era, en caso de duda, sacar medio mililitro más. Ahora ya no hablamos de mililitros, hablamos de microlitros. Cada muestra extraída consta en la historia clínica del bebé, de modo que todos son conscientes de la cantidad acumulativa de sangre extraída. El profesor Ernest Moore lo recomienda para los adultos. Si se suman todas las muestras de sangre, es sorprendente la cantidad que se extrae en una semana en la unidad de cuidados intensivos. Con las micromuestras podemos reducir notablemente los centímetros cúbicos de sangre destinada a los análisis. A los médicos que defienden las estrategias alternativas a las transfusiones se les suele preguntar si estas son aplicables en el caso de traumatismos y demás urgencias médicas. Con los pacientes que han sufrido traumatismos o una gran pérdida inesperada de sangre, lo prioritario es actuar deprisa. La primera estrategia debe ser cortar la hemorragia, sea por medios quirúrgicos o de otro tipo. La segunda es que uno puede aplicar estos métodos terapéuticos, como la recuperación de sangre, en determinadas circunstancias y rescatar la sangre del paciente. El concepto anestesiológico es el de tolerar cierto grado de presión sanguínea relativamente baja y ser un poco restrictivos en transfundir enormes cantidades de volumen,
sobre todo antes de haber controlado la fuente quirúrgica de sangrado, o sea, antes de haber localizado y detenido las hemorragias quirúrgicas. Tal vez uno de los, creo yo, mayores adelantos en el ahorro de sangre en los traumatismos ha sido el concepto de lo que denominamos cirugía de control de daños. Es decir, si cuando abrimos el abdomen o el pecho del paciente notamos que no coagula, atendemos los principales vasos sangrantes. Luego controlamos la superficie con compresas y cerramos temporalmente al paciente para que lo lleven a la unidad de cuidados intensivos, donde se continúa con su reanimación y se centra la atención en revertir los efectos adversos que tienen en la coagulación factores como la hipotermia. En los traumatismos, el recalentamiento es muy importante porque la hipotermia prolongada obstaculiza la coagulación y, por tanto, la pérdida de sangre es mayor. El profesor Moore resume otras medidas eficaces. Al pasar a la unidad de cuidados intensivos, donde los problemas son más complejos, opino que el uso de la eritropoyetina se hace aún más imperioso en los casos de traumatismo. A los pacientes testigos de Jehová les administramos sin demora eritropoyetina y hierro tan pronto como llegan al hospital. Puede que también efectuemos una evaluación preventiva de los órganos sólidos mediante radiología intervencionista y que recurramos a la embolización de arterias que no experimentan hemorragia activa, pero corren el riesgo de experimentarla más adelante. Esta breve síntesis de las estrategias debe verse más bien como una idea global. Es cierto que hay una lista de alternativas a las transfusiones, pero eso no nos lleva al quid de la cuestión. El asunto es que tenemos que utilizar dichas alternativas en múltiples combinaciones, adaptadas a las necesidades del paciente. No todo paciente necesita todas las estrategias. Un buen ejemplo de ello es la eritropoyetina. El doctor Todd Rosengart ha publicado 2 importantes estudios sobre múltiples métodos de ahorro de sangre en operaciones de bypass coronario realizadas sin transfusiones de sangre halogénica. En un estudio con 50 pacientes testigos de Jehová y 100 de la población general, vimos que con nuestra estrategia de ahorro de sangre, la estancia hospitalaria era más corta y el costo inferior. Todo muestra que la medicina avanza a pasos agigantados en este nuevo milenio. Mientras tanto, creo que todos los médicos deberían interesarse por las estrategias de ahorro de sangre, pues hay pruebas de peso de que con ellas se puede reducir la morbilidad y la mortalidad, y también el costo. Cuanta menos sangre se transfunda en un programa quirúrgico dado, mayor es su calidad. Opino que la transfusión más segura es la que no se administra. Y el ahorro de sangre es un método muy sencillo. Evita complicaciones, resulta menos costoso y ofrece mejores perspectivas al paciente. Hay medidas muy sencillas y baratas que ayudarían a la mayoría y que se pueden adoptar hasta en el hospital más pequeño. Las alternativas a las transfusiones son seguras. No las utilizo únicamente con el paciente testigo de Jehová, sino con todo paciente que viene a mí. Las alternativas a las transfusiones son técnicas médicas buenas, bien fundadas y seguras para nuestros pacientes.